Cuando recibí la invitación de la comisión, me puse a ordenar ideas para tratar de decir cosas que ya he dicho y cosas que no he dicho. Reiterar dentro de mis roles constitucionales, porque la Procuraduría es si se quiere, es un advertidor dentro de sus competencias preventivas, en su condición de representante de la sociedad, de defensora de derechos humanos. Porque la Procuraduría tiene una doble condición, si se quiere, una doble naturaleza, es sociedad y es Estado. Y en ese sentido, pues es la voz de quienes no tienen voz, y en este caso de la sociedad y de las víctimas. Y es allí, dentro de esos roles, que yo me he venido pronunciando, que he venido haciendo advertencias, que seguiré haciendo las advertencias, con un propósito, con el propósito de blindar el proceso, de blindar los acuerdos. No es con ningún otro propósito. El procurador no quiere y no puede, y no tiene cómo, ni más faltaba, atravesarse al proceso de paz. No, todo lo contrario. La mejor contribución que puede hacer el procurador, no solamente quien les habla, sino quien estuviera, es precisamente tratar de blindar el proceso y de señalar las vulnerabilidades que pueda tener. Porque lo importante no es firmar, lo importante es cumplir. Lo importante no es firmar, lo importante es que quede bien hecha. Y para que quede bien hecha, en materia de justicia, es respetar los estándares internacionales, como seguramente lo refirió el doctor Jaramillo. Y precisamente lo que no respeta el Acuerdo de La Habana son los estándares internacionales. Así se quiera... Así se quiera engañar al país desde las más altas esferas, diciendo que es un acuerdo sin antecedentes, que es un acuerdo perfecto, sí, perfecto para desconocer los estándares internacionales y los derechos de las víctimas. Si no le creen al procurador, créanle al doctor Vivanco, bien distante en muchos aspectos del procurador. Si no le creen a la Procuraduría, con el fatuo y falaz argumento de que la Procuraduría tendría propósitos diferentes a los del cumplimiento de sus competencias constitucionales, si no le creen a la Procuraduría, créenle a voces autorizadas en esta materia, que coinciden plenamente con las advertencias que la Procuraduría ha venido haciendo. La Procuraduría en esta materia, como reza el adagio popular, le tocó bailar con la más fea. Pero yo estoy muy a gusto bailando con la más fea. Ya hasta he aprendido a bailar. Porque, desde luego, que todos queremos la paz, que todos deseamos la paz, pero que lo que más nos preocupa es precisamente que la paz quede bien hecha, y queremos que el Acuerdo de La Habana
quede bien hecho para que pueda ser sostenible en el tiempo. Los más interesados en escuchar las advertencias de quienes hemos señalado las deficiencias o el incumplimiento de los estándares internacionales, los más interesados sería la propia FARC. Los más interesados serían los agentes oficiales, porque si queda como quedó en el Acuerdo de La Habana, no se va a poder cumplir, y ya sea internamente o externamente, no podrá ser sostenible. ¿Por qué? Por una razón elemental, por una razón, como dirían los bogotanos, con el perdón de Juan Daniel, una razón potísima. Porque las penas para los responsables de crímenes atroces, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos, son penas simbólicas. Esa es la gran mentira que se le está diciendo a las víctimas, que se está diciendo a la sociedad, que se le está diciendo a la comunidad internacional. Aquí las penas, los trabajos comunitarios son penas simbólicas, que es precisamente lo que prohíbe el Estatuto de Roma. No son penas ni proporcionales, ni genuinas. Se hacen con el propósito de sustraer a los responsables de esos delitos de la investigación, del juicio y de la sanción. Porque frente a esos delitos, lo dice la jurisprudencia, lo dicen las normas internacionales a las cuales Colombia está vinculada, las penas frente a esos delitos no pueden ser exclusivamente penas restaurativas, sino penas privativas de la libertad, efectivas, reducidas, sí. Luego, el trabajo comunitario que se plantea como pena son penas simbólicas. Eso no cumple con los estándares internacionales. Yo me he permitido, para no dejar volar la improvisación, porque muchas veces uno con la improvisación se emociona y se le olvida cosas que son sustanciales. Yo he leído, en la Procuraduría tengo un observatorio para que analice cada documento que sale de La Habana, juiciosamente. Por eso lo que hablo no es producto de la emoción ni de la improvisación. Esto que les voy a traer algunas perlitas de lo que firmaron en La Habana, de las 60 y tantas páginas que se encuentran allí, para que vean qué fue realmente lo que firmaron y cuáles son las consecuencias de las implicaciones de ello. Y a mí me corresponde hacerlo, como representante de la sociedad y como defensor del ordenamiento jurídico. Sí, me tocó bailar con la más fea, pero es mi obligación constitucional bailar con la más fea. Decirle a la autoridad, advertirle, no más, no puedo sino advertir. Y desde luego acudir a los escenarios internacionales para señalar realmente en dónde está la impunidad, en dónde están las penas simbólicas. Pero veamos, analicemos algunos de las
De las perlas, algunas. Me voy a basar en el documento que la semana anterior envié a la fiscal de la Corte Penal Internacional. No obstante, se afirma que el acuerdo pretende lograr un equilibrio entre verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esta no se consigue, pues es cierto que se privilegia la verdad, pero también se elimina por completo el componente retributivo de la sanción y el carácter proporcional que debe tener la condena en consideración a la gravedad de los delitos y a la forma de participación de los acusados. Dichos beneficios van desde la ausencia total de pena privativa de la libertad, los beneficios que recibirán los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad y de graves violaciones. Dichos beneficios van desde la ausencia total de la pena privativa de la libertad, como regla general, hasta su imposición reducida en casos excepcionales. Como punto de partida, sin distinción, los perpetradores se podrán beneficiar de un marco normativo que sustituye la pena privativa de la libertad con sanciones simbólicas. ¿Qué es lo que prohíbe el Estatuto de Roma para esa clase de delitos, para los responsables de esa clase de delitos? Eso no es una invención calenturienta de los críticos de este proceso, no es una invención calenturienta de la Procuraduría, ni del señor Vivanco, cuando señala precisamente que esto es una feria de impunidades. Como punto de partida, sin distinción, los perpetradores se podrán beneficiar de un marco normativo que sustituye la pena privativa de la libertad con sanciones simbólicas, consistentes en trabajo, obra y actividades para todos los crímenes internacionales cometidos, sin importar su gravedad ni el grado de participación. En caso de que el perpetrador no reconozca su responsabilidad, la sanción no será superior a 20 años de cárcel, tiempo que es la tercera parte del máximo de 60 años que establece el Código Penal vigente. Una explicación. Ustedes saben que ahí hay una distinción entre quienes reconozcan, entonces hay penas restaurativas, quienes reconozcan durante el proceso y en quienes no reconozcan. Lo lógico sería que quienes no reconocieran fueran excluidos del sistema de la justicia transicional. Pues no, no se les excluye, de todos modos se les premia y se les concede, se les reduce a la tercera parte de la pena que tienen en la justicia ordinaria. De todos modos, quien no reconoce, quien se obstina en no reconocer su responsabilidad, de todos modos es beneficiario, es premiado, porque reduce la sanción a la tercera parte. La señora fiscal, en carta dirigida a la Corte Constitucional colombiana, indicó, comillas, que una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Lo dice, no lo dice la Procuraduría, lo dice la fiscal, la actual, la de ahora, la señora Fatou Bensouda. Lo dice a la Corte Constitucional colombiano. Dice, una condena grosera o manifiestamente inadecuada. Estas penas simbólicas serán groseras o inadecuadas, ¿o no?
conforme al derecho penal internacional, al principio de proporcionalidad de la pena, el carácter genuino de la misma y su efectividad, la condena para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, así como de graves violaciones a los derechos humanos que no alcancen esa connotación, es la reclusión. Eso es claro, eso no tiene la menor discusión, doctor Jaramillo, usted que es experto en estas materias. Nunca, en ningún país del mundo, no está en la normatividad internacional. Esto, por eso es que la Procuraduría lo ha bautizado como el pacto de la impunidad. Eso no responde a ningún estándar internacional y eso lo tiene claro el gobierno, porque tiene suficientes expertos y asesores en la materia, pero está engañando al país. Y desde luego el concierto internacional dice lo que el gobierno les cuenta. El maquillaje de la impunidad se lo presenta como quiera. Y claro, el concierto internacional aplaude. Hay un adagio en la diplomacia romana, doctor Juan Daniel, usted debe conocer, que dice: de Roma viene lo que a Roma va. El respaldo de los países internacionales a esto, pues es producto precisamente de esta pedagogía de la impunidad que está haciendo el gobierno nacional, planteando este acuerdo como si fuera el gran instrumento de justicia, cuando sabemos que no es así. Las sanciones consistentes en trabajo, obra o actividad configuran un factor de impunidad y al resultar manifiestamente desproporcionados, inadecuados y puramente simbólicos. Las sanciones pactadas prescinden absolutamente del carácter retributivo. Son concebidas como medidas de contenido restaurativo y reparador, con lo cual descarta cualquier aspecto punitivo, cualquier aspecto sancionatorio, con la aparente justificación de un supuesto reconocimiento de la verdad frente a los crímenes perpetrados. El preámbulo del Estatuto de Roma señala claramente que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Ante la gravedad de los crímenes, se trata de sanciones desproporcionadas porque no contribuyen a prevenir la impunidad, además de la naturaleza de las mismas y su duración. Aquí, una de las perlas más, ¿cómo decirla?, más gruesas. Esto no se lo han explicado al país suficientemente. Eso. Basta leer los acuerdos y la letra de los acuerdos. Para quienes confiesen las atrocidades y actos de barbarie, las sanciones, comillas, lo encuentran en el punto 60, página 39. Dice, comillas, para quienes confiesen las atrocidades y actos de barbarie, las sanciones tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de 5 años y un máximo de 8. Además, el acuerdo consagra la posibilidad de que la ejecución de la sanción no esté determinada por dicho tiempo. Ojo, ya les explico. Sino atendiendo, comillas, página 46, sino atendiendo a resultados como por ejemplo la culminación de la construcción de una infraestructura determinada, evento en el cual, cumplida la sanción, las restricciones accesorias a libertades y derechos desaparecerán. La sanción no son los 5, los 8 años, no, mentira. La sanción no son los 5, los 8 años, la sanción es el trabajo. La sanción es el trabajo. Entonces, supongamos que la sanción sea trabajar, construir una escuela. Está condenado por 5, por 8 años, pero la escuela la terminan en 2 años. Cumplió la sanción.
No es cierto. Entonces, falaz afirmación, mendaz afirmación, irresponsable afirmación. Quieren cabrestear a los colombianos y a la opinión pública para que aplauden ese acuerdo. Es un acuerdo de impunidad, ya hay que decirlo con todas las palabras. Y cuando aparezca ese acuerdo, cuando se firme, porque es inevitable que se firme, perfecto. Como procurador, ¿a mí qué me corresponderá? Hacer pedagogía del acuerdo y explicar qué fue lo que firmaron. Yo voy a hacer pedagogía del acuerdo, claro que sí, me corresponde. Y explicarle al país exactamente qué fue lo que firmaron. Y descubrir estas perlitas, que son perlitas purulentas. Entonces, para quienes confiesen las atrocidades y actos de barbarie, las sanciones tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras, dice el acuerdo, de 5 años y un máximo de 8. Además, el acuerdo consagra la posibilidad de que la ejecución de la sanción no esté determinada por dicho tiempo, sino, comillas, atendiendo a resultados. Como por ejemplo la culminación de la construcción de una infraestructura determinada. Página 46, ahí está en la lista de sanciones. Evento del cual, cumplida la sanción, las restricciones accesorias a libertades y derechos desaparecerán. El acuerdo proscribe el castigo para los responsables de tales crímenes. Otra perla que tiene relación con la anterior: las restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, son accesorias a la sanción, esto es, a la actividad, la obra o el trabajo que se imponga, debido a que están sujetas a que sean necesarias para su ejecución. Dichas restricciones no constituyen sanción, sino medidas limitadas estrictamente a que se requiera para su cumplimiento. Además de la regla general, es la posibilidad que tienen los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra de desplazarse, solo limitada por la necesidad de que tales desplazamientos deban ser compatibles con el cumplimiento de las sanciones. Aquellos desplazamientos que se consideren no compatibles deberán ser autorizados por un órgano del sistema. Ese es un chiste. Es un chiste porque no existirá en la práctica restricción alguna. Además, pleno ejercicio de los derechos políticos. Entonces, usted tiene restricción para no salir de determinado municipio donde está realizando su obra, su trabajo. Pero resulta que yo tengo que desplazarme a otro lugar, entonces pido permiso y me dan el permiso y se acaba la restricción. Un chiste. Es prácticamente inexistente la restricción. Tal y como aparece en los textos de los acuerdos, las obras, actividades o trabajos, más que ser sanciones, en realidad se convierten en elementos de proselitismo político. Vuelvo y repito, tal y como aparecen en el texto de los acuerdos de La Habana, las obras, actividades o trabajos, más que sanciones, en realidad se convierten en elementos de proselitismo político. En lugares donde se lleve a cabo estas zonas coincidirán con aquellos territorios en los que se implementarán lo pactado en los puntos 1, 2 y 4 de la agenda de negociación. ¿Por qué afirmo que tales sanciones son más un elemento de proselitismo político que otra cosa? Por lo siguiente: las sanciones consistentes en obras, actividades y trabajos tienen un carácter restaurativo y reparador. Son labores con las cuales se espera beneficiar a comunidades enteras. Su ejecución servirá para el proselitismo político porque, primero, busca transformar la imagen de la FARC a nivel nacional y en las regiones.
Segundo, pretende legitimar al grupo como actor político. Tercero, quiere generar simpatías políticas en la ciudadanía a través de obras, trabajos y actividades que ejecutarán los miembros de la organización, pero que serán financiadas por los recursos del Estado. No son con los recursos de la FARC, son con los recursos del Estado. Entonces dice, no, es que yo quiero construir este puente, esa es mi sanción. Y el Estado financia la construcción del puente. Esa es la sanción. Entonces, los ciudadanos, los impuestos nuestros, parte de la reforma tributaria que se nos viene es precisamente para financiar las obras de la FARC. Las obras, trabajos y actividades se articularán a lo acordado en los puntos 1 y 4 de la agenda relativas al desarrollo rural, participación política y narcotráfico. Por tanto, dichas sanciones tendrán lugar en los territorios donde la FARC buscan consolidar su influencia a través de los acuerdos y su implementación. El acuerdo relativo a los territorios plantea como base el principio de participación de dichas comunidades. En varias zonas de influencia armada, tales comunidades han sido organizadas y controladas por la FARC. Planes y programas acordados están condicionados en su planeación y ejecución a los aparatos de la FARC. Por eso es que afirmo que las sanciones consistentes en obras, actividades y trabajos en realidad servirán como proselitismo político de las FARC. Mire esta otra perla. Mire esta otra perla, esta es un poquito más grandecita que las anteriores. El acuerdo consigna que los responsables de las atrocidades pueden proponer al juez cuál trabajo va a realizar. Él es el que escoge el tipo de sanción. Él, eso lo dice el acuerdo. Eso lo dice el acuerdo. Entonces, los responsables de las atrocidades proponen a la instancia judicial el tipo de trabajos, de obras o de actividades con las cuales desean cumplir la sentencia condenatoria. Esto ratifica el carácter simbólico. Si esto no es simbólico, si esto no es grosero, si esto no es inadecuado, que me expliquen qué es. Esto hay que hacer mucha pedagogía para que la opinión pública entienda de qué se trata. Queremos la paz, deseamos la paz, queremos que esto llegue a buen puerto, queremos blindar el proceso. Y esa es la contribución que podemos hacer desde la Procuraduría, que estoy haciendo desde la Procuraduría, advirtiendo, para lograr blindarlo, para que esto se pueda cumplir, porque si no queda bien hecha, no se puede cumplir, doctor Juan Diego. Juan Daniel, usted sabe que es así. Al establecer que los perpetradores, comillas, página 46 de lo acordado, comillas, podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. Señor juez, mire, esto me comprometo. Se concede a los victimarios la iniciativa de la sanción a imponer y el lugar de su cumplimiento. Y el lugar es el condenado. Dice, la sanción es esta y yo la cumplo en esta parte. Junto a lo ya expuesto, esto convierte la sanción en una mera simulación, como la he repetido varias veces, y no en el castigo que merecen los criminales internacionales, como lo indica el Estatuto de Roma. Pero sigamos descubriendo perlas. Que no me vayan a decir entonces que el procurador está imaginando, ¿no? Aquí les cito las páginas y entrecomillado. Los que no saben leer son otros. Por otro lado, esta perlita, mire, más gruesita que la anterior.
consagra la posibilidad de reconocimiento colectivo, caso en el cual las organizaciones o entidades a las que pertenezcan, estoy citando, estoy leyendo, un entrecomillado, página 46, comillas, las organizaciones o entidades a las que pertenezcan los comparecientes serán responsables de velar por la adecuada ejecución y cumplimiento de la sanción, sin perjuicio de la función que se atribuya a un mecanismo de monitoreo nacional o internacional que hayan acordado las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes van a garantizar el cumplimiento de los responsables de la FARC son la misma FARC, son ellos. ¿Esto qué catedrales? Esos son basílicas, la catedral es un juego de niños. Es un juego de niños con esto, y yo no sé, la opinión pública atolondrada, y nuestra clase dirigente más atolondrada. Se entretienen y se enreda con los intereses y con las posibilidades de contratos y de concesiones y de ya se me olvidaron si 3Gs o 4Gs o 5Gs o Hs o Zs o Rs y con un silencio cómplice y suicida, porque mantener el silencio, yo no lo puedo por mis funciones. Si no tuviera esta investidura, quién sabe si estuviera hablando, seguramente no, pero como tengo estas funciones, como tengo esta investidura, esto me obliga a hablar, me exige a hablar, me exige a advertir, y lo he hecho, y lo estoy haciendo, y lo seguiré haciendo, mientras esto, desde luego, pensar que se corrige es una utopía, casi que pensar que no se va a firmar, casi que otra utopía, pero se advirtió, se señaló, y vuelvo y repito por tercera vez, si no le creen a la Procuraduría, créanle a Vivanco, créanle a Vivanco. Ayer leía yo, ¿quién tiene mi celular? Coronel, préstemelo. Ayer leía yo algo que ustedes seguramente también leyeron. Seguramente también leyeron. Ahora, ojalá. A ver, aquí está. Aquí está, mire. Ojalá esto abra porque siempre le pasa a uno malas jugadas, ¿no? No, sí abrió. Mire lo que dice esta noticia de RCN. El director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, anunció que se reunirá con altos miembros de la Casa Blanca para hablar de los riesgos de impunidad que según él se podrían presentar si se afirma la paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC bajo los términos actuales. El representante de la ONG realizará la advertencia puesto que a su juicio Estados Unidos es el actor extranjero más importante del proceso de paz y en un eventual posconflicto invertiría millonarios recursos con el fin de apoyar la consolidación de la paz. Además, manifestó que el rol de Estados Unidos hasta el momento ha sido muy pasivo. Yo diría, dice, fundamentalmente silencioso. Yo tengo una reunión en la Casa Blanca para tratar este tema a muy alto nivel. El encuentro del director de la ONG hablará de la falta de una pena privativa de la libertad. Eso no lo dice la caverna ni la reacción, porque ese es uno de los argumentos que han tratado de esbozar para lanzar un manto de dudas y legitimar las críticas que se hacen. No. Y dice, el encuentro del director de la ONG hablará de la falta de una pena privativa de la libertad para quienes confiesen delitos atroces, entre otros puntos. Espero que el propio presidente Obama le haga ver al presidente Santos las inconveniencias de intentar diseñar un proceso de paz sobre la base de pies de barro. Nosotros queremos que tenga pies de hierro para que perdure en el tiempo. Entonces, fíjese, mire, entonces, esta cláusula que les acabo de leer, que está en la página 46,
traslada la obligación de garantizar el cumplimiento de la sanción, cualquiera que ésta sea, incluida la de prisión, a las FARC. A las FARC. No es el Estado, no habrá ningún régimen, nada, es a las FARC. O hipotéticamente las Fuerzas Armadas, aquí equipara la FARC a las Fuerzas Armadas, con lo cual se saca de la órbita la Administración de Justicia y de mecanismos independientes y ajenos a los perpetradores. Mire, se me olvidaba, se me pasó aquí un aspecto bien interesante respecto a la sanción que proponga el condenado al tribunal. En dicho proyecto se indicarán, proyecto que el condenado le presenta al juez y que el juez se lo aprueba. En dicho proyecto se indicarán, estoy hablando entrecomilladamente, en dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios, de 8 a 10 y de 4 a 6. Horarios, es una risa, es un chiste, es un irrespeto. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, fases temporales, horarios y lugares de ejecución, así como las personas que la ejecutarán y el lugar donde recibirán. Esto se llama penas simbólicas. Esto no cumple con las exigencias. Se habla, la Fiscalía y el Estatuto de Derecho habla de penas genuinas. ¿Por qué? Porque no son proporcionales, porque no son adecuadas, porque no son proporcionales. Bueno, ellos escogen la sanción que quieran, en últimas, hablando en plata blanca, ellos escogen la sanción que quieran. El tema del reconocimiento de responsabilidad colectiva. Para no extenderme en demasía, ¿sí? El principio no se evidencia en el texto que el reconocimiento de responsabilidad colectiva implique en materia judicial consecuencia alguna, diferente a la que tiene que ver con el cumplimiento de la pena. Es decir, no se observa que vaya a disolverse la responsabilidad individual en la colectiva. La responsabilidad colectiva está destinada más a legitimar a la FARC como organización y a deslegitimar al Estado al ponerlo en plano de victimario igual a la guerrilla. Es clave para la nueva narrativa que se está elaborando, donde es el Estado el principal responsable del conflicto. Es socializar la responsabilidad para que todos sean culpables, y donde todos son culpables, nadie es culpable. Bueno, y la última perla, hay muchas más, pero yo me voy a circunscribirlo a las que les he referido y a el acuerdo protege a la cúpula de las FARC, a la cúpula del grupo armado ilegal que ejerció el mando sobre el aparato violento, al igual que a los mandos de las Fuerzas Armadas. Aquí se cree
Y en eso el gobierno se comió el anzuelo todo todito, todo todito. Como para concederle impunidad a las FARC, a la cúpula de la FARC, entonces concedamos la impunidad a los agentes del Estado. Y creen que con generalizar la impunidad se blinda el acuerdo. Y lo que pasa es que generalizando la impunidad se dejan desguarnecidos a unos y a otros. Acuerdo este que en pocos años podría ser inaplicado o anulado por las jurisdicciones internacionales. Esa es la gran mentira. Y Ortica y los militares, algunos de ellos están pues mucho, dijéramos, eufóricos, porque consideran que la impunidad se extendió y que ellos también van a ser beneficiarios de la impunidad. Le están metiendo las manos a la boca a unos y a otros. Esa impunidad difícilmente podrá ser sostenible en el tiempo. Y es un tema que es muy neurálgico, doctor Juan Daniel, usted que conoce el tema. La caricatura que hace el acuerdo de la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad de los superiores o responsabilidad en el mando. El artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad de los jefes y otros superiores establece que el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas, cuando hubiere sabido o en razón de las circunstancias del momento hubiere debido saber. Es una responsabilidad por omisión, podríamos decir así pedagógicamente, cuando no hubiera adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance, en lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado A, el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de haber ejercido un control apropiado, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre estos subordinados, hubiera tenido conocimiento o deliberadamente hubiera hecho caso omiso a la información, en fin. Aquí no se trata de deducir una especie de responsabilidad automática, como en muchas ocasiones se les ha aplicado a oficiales de nuestro ejército. No se trata de eso, no es una responsabilidad automática de los mandos, sino que hay que señalar unos supuestos en los cuales el mando fue negligente y con ello admitió, permitió, facilitó, toleró o incumplió el crimen o encubrió el crimen. El caso de la FARC, por ejemplo, a pesar de las normas internas del grupo, señalan que el reclutamiento es de personas mayores de 15 años. Aquí lo que se trata, resumiendo, es salvar a la cúpula de la FARC del reclutamiento de niños. Salvar a la cúpula de la FARC de delitos como el secuestro. Salvar a la cúpula de la FARC de delitos como el desplazamiento. En caso de la FARC, por ejemplo, y en la contraprestación sería liberar de responsabilidades a los mandos del ejército por los casos de los falsos positivos. Esa sería la extensión o la democratización de la impunidad. El caso de la FARC, por ejemplo, a pesar de las normas internas, el grupo señalan que el reclutamiento es de personas mayores de 15 años.
En la práctica, muchos informes públicos de organismos nacionales e internacionales por espacio de casi 2 décadas advirtieron sobre que los diversos frentes de la organización perpetraban el crimen de reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades. Si bien no se demuestra un control efectivo por parte de los miembros del Secretariado y del Estado Mayor de tales reclutamientos, no es posible alegar que no lo conocían. A pesar de lo cual, los admitieron. Es claro que existe en este caso responsabilidad penal del superior jerárquico. En el caso de los llamados falsos positivos, en brigadas donde más se presentaron tales crímenes y donde su ejecución se extendió por un tiempo considerable, donde además existían para esa época denuncias de organismos internacionales, puede existir responsabilidad del superior jerárquico si se demuestra alguno de los supuestos señalados en el Estatuto de Roma. El acuerdo pretende entonces proteger a la cúpula del grupo armado ilegal, sacarlos en limpio, que ejerció el mando sobre el aparato violento, al igual que a los miembros de las Fuerzas Armadas, deformando los principios establecidos en el derecho internacional. Al exigir, comillas, control efectivo de la respectiva conducta, lo que aparece en el acuerdo, comillas, es control efectivo de la respectiva conducta. Pero lo que dice el Estatuto de Roma es otra cosa. Es control de las fuerzas bajo su mando, no frente a la respectiva conducta. De esa forma, entonces, pretenden es blindar a la cúpula de la FARC. Y para ello pretenden entonces extender la impunidad también a los agentes estatales. Es una falsa seguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas Armadas. No se equivoquen, no se dejen meter las manos en la boca. El acuerdo ofrece una falsa seguridad jurídica a los miembros de las FARC y a los integrantes de la fuerza pública, con el afán de legitimar la decisión de no imponer penas de reclusión a los responsables de atrocidades de las FARC. El gobierno hábilmente y aprovechando la percepción de falta de garantías judiciales que se ha generado al interior de la fuerza pública, les promete extender similares beneficios a militares y a policías. Voy a ser absolutamente crudo y franco. Ese es el abrazo de la serpiente. En realidad, lo que Timochenko y el presidente Santos les ofrece es una absoluta inseguridad jurídica. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha sido clara en requerir que exista investigación, juzgamiento, sanción y penas adecuadas para los agentes estatales responsables de crímenes tan graves como los llamados periodísticamente falsos positivos. El reconocimiento, les recomiendo leer el reporte intermedio de 2012, en el que la fiscal advierte: la Fiscalía seguirá evaluando si estas acciones judiciales se centran en la presunta responsabilidad individual de los mandos superiores por la comisión de estos crímenes, sea como autores o con respecto a su responsabilidad en el mando. En el informe sobre las actividades del examen preliminar del 2014, la Fiscalía afirma que continuará el seguimiento a los procedimientos judiciales respecto de los falsos positivos. Y el año pasado el fiscal adjunto afirmó: las actuaciones por los presuntos crímenes no se habían centrado en las personas que podrían tener mayor responsabilidad dentro de la jerarquía militar. Si no se corrige lo que hoy es un acuerdo,
de impunidad pactado en La Habana, dado los pronunciamientos de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, no tengo la menor duda que los primeros en desfilar por la Corte Penal Internacional serán los miembros de nuestra fuerza pública. Los militares han dicho que reclaman justicia, no impunidad. Pero en el acuerdo con la FARC lo que se les ofrece es impunidad y no justicia. Les están dando un pasaporte directo y sin escalas a la CPI. A los miembros de la fuerza pública los engañan prometiendo que la Jurisdicción para la Paz les dará seguridad jurídica, cuando en realidad los están empujando ante la Corte Penal Internacional. La única seguridad jurídica posible es la que surge de cumplir los estándares internacionales, la pena de reclusión, si quieren blindarse. Estamos a tiempo, nada está acordado hasta que todo esté acordado, han dicho hasta la saciedad. Es un salto al vacío, saltarse el derecho internacional y confiar en que normas internas adaptadas a través de un plebiscito espúreo y un acto legislativo dictatorial dará seguridad jurídica a los militares y a los policías. Muchas gracias.